¿Hay o no hay Donald Trump en Irán con tropas entrando para tomar las islas? ¿Cómo cuadra esto? Cuba es el próximo. El petróleo a $200 el barril, según un análisis que está publicándose ahora, de que hay un intento del presidente de ver en un escenario de unas semanas si un ataque fulminante, un ataque infernal sobre Irán, un ataque masivo de un golpe logra rendir al régimen de Irán para obligarlo a negociar o a entregarse. Y Trump vuelve a decir que la OTAN le falló y vuelve a decir el presidente Trump algo que me parece que es bien preocupante, y es que él básicamente no necesita de los demás, pero sigue negociando o entregándose a los pedidos de Benjamin Netanyahu e Israel. A todas estas, hay que decirlo, el gran beneficiario ha sido Putin, que ha recibido billones de dólares en fondos de petróleo que no podía vender en el mercado regular y ahora lo está vendiendo en el mercado regular. De hecho, hasta se ha planteado quitarle las sanciones a Irán para vender su petróleo. Y Xi Jinping está aparentemente molesto porque, pues, evidentemente el costo, particularmente de los pequeños y medianos negocios allá, ha aumentado al punto de que hoy sale un informe de que la situación de la economía china no es lo que se haya pensado, especialmente por los pequeños y medianos negocios en China. Carlos Dalmau, en este nuevo orden mundial, más allá de Politán y Polichark, y esa pelea local que I know, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú crees que de verdad vamos a llegar a ese punto? Bueno, gracias por la oportunidad. Siempre disfruto este rato que pasamos en el nuevo orden mundial, que ya, oye, estamos a punto de cumplir un año. ¿De verdad? Sí, yo creo que sí. Tienes que chequear, pero creo que estamos en marzo del año Voy pasado. a chequear. Tienes que chequear, yo creo que estamos por ahí. Pero ha habido material y sigue habiendo material. ¿Y qué es lo que está pasando esta semana? Vamos a entrar por ahí. Y es el mensaje de Trump que sale publicado hoy en la primera plana del Wall Street Journal. Trump le ha dicho ya a sus asesores cercanos, yo quiero acabar esta guerra pronto. Yo quiero acabar esta guerra en las próximas semanas. ¿Qué significa eso? Bueno, él está amenazando por un lado, diciendo que el infierno le va a caer a Irán, que se pongan serios. Si no se ponen serios, pues lo que viene es algo muy duro. Pero a la misma vez se ha divulgado un plan de 15 puntos para cese al fuego. Hay varios países que están siendo intermediarios, Egipto es uno, Turquía es otro, que están, y además él ha hecho referencia a unos emisarios que él tiene, especialmente su yerno, Jared Kushner, y otros. J.D. Vance también ha querido estar ahí en la estampita. ¿Y por qué Marco Rubio no? Eso es un tema bien importante que vamos a entrar. No podemos dejar de mencionar a Marco Rubio en un momento dado, porque para mí que Marco es el más inteligente de ese grupo y está jugándola con mucha habilidad. Mucha habilidad. Pero ahí vamos a llegar. El problema, ¿cuál es el problema? Trump, y esto lo hemos dicho aquí, la geopolítica y las guerras no funcionan con el ciclo de los real TV shows. Y yo he llegado a la conclusión, lo planteo un poco en mi libro y en nuestras discusiones. Trump ve el mundo como el libreto de un real TV show, del Apprentice. Pues tú tienes una competencia, hay un gran problema, hay unos que son mejores y peores, y de pronto él se sienta en una mesa y decide, you're fired, tú eres el peor, te fuiste y tú ganaste. Eso es como él ve. Pero es que este tema de Irán es mucho más complejo. Yo he escuchado a diplomáticos, un diplomático específicamente de Irán diciendo, nosotros no tenemos un incentivo para negociar en este momento. O sea, diciéndolo así, o sea, ¿cuál es el incentivo para negociar? Si tú me has estado bombardeando por 2 semanas y yo sigo aquí, y tú has destruido a mi líder supremo, ¿cuál es mi incentivo para negociar? Entonces, para colmo, entre esos 15 puntos, digo para colmo porque date cuenta, si es una negociación, entre esos 15 puntos que exige la Casa Blanca está la eliminación del programa
nuclear completo. La entrega de material de uranio, de enriched uranium. Y 3, acabar con todo tipo de apoyo a Hamas, Hezbollah y a los Houthis. O sea, es básicamente, tú vas a sobrevivir si tú dejas de ser un aspirante a imperio, que es lo que ha querido ser Irán desde el 79. Entonces, los observadores que he escuchado dicen, eso está muy lejos de una negociación. Está muy lejos porque ¿para qué Irán va a entregar eso si tiene la pistola en la cabeza y tiene a Israel básicamente diciendo, tan pronto te debilite más, te acabo de poner el piso? Por otro lado, recuerda, y esto es importante, Jay, para entender dónde estamos, porque es que parte de la táctica de la Casa Blanca es decir todo para que cualquier cosa pegue. Tú recuerdas que una de las razones para este ataque era un cambio de régimen. Tanto así que Trump hizo un llamado abierto a las fuerzas opositoras del ayatolá. Este es tu momento, aprovechen. Pues lo que ha ocurrido es muy diferente. Lo que ha ocurrido es que la famosa o infame Guardia Revolucionaria está en control de Irán. La Guardia Revolucionaria es una entidad militar, es casi un estado permanente, por decirlo así, que responde no al presidente de la República Islámica, sino al líder máximo. Y es lo que se ha estado reportando, es que ¿verdad? La Guardia Revolucionaria es la que está a cargo del Estado ahora mismo. Y la Guardia Revolucionaria funciona como funcionaba el Partido Comunista Soviético o como el Partido Chino. Es con una célula, una estructura centralizada, pero luego que va por distritos y por regiones. Y eso está controlándolo todo. Allí las posibilidades de un levantamiento son mínimas, porque esa guardia tiene el control de las armas, tiene el control, son los que están imponiendo orden. Así que en lugar de un levantamiento, lo que está es un reamarre de la fuerza de la Guardia Revolucionaria, según se ha reportado. Y eso no pinta como que ese tipo de entidad, más represiva todavía, tiene un incentivo para hacer una negociación. Y Carlos, tengo que decir que, y lo digo con tristeza porque no me alegro por esto, pero esto se sabía. Esta es la parte que yo no... Era predecible. O sea, una cosa es que la gente esté en la calle y que puede que por protestar me maten. Y otra cosa es que tú estés protestando en la calle y que te digan abiertamente, te vamos a matar. O sea, esto no es, tú estás protestando en la calle, tú eres parte del enemigo, tú te acabas de convertir en un traidor del Islam. Y por tanto, la Guardia Revolucionaria se convierte entonces en el literal 200,000 personas dispuestas a matarte si tú protestas. Punto. O sea, no es un asunto de... Y es religioso. O sea, y esa es una de sus funciones. Una de las funciones de esa guardia que, como dije, se creó en el 79 para sostener y proteger la teocracia chiita, que es la que gobierna allí, que es sabes que están los sunnis y los chiitas, y ellos son chiitas. Pero, como tú dices, Jay, eso se ha creado y son décadas de control, décadas de fortalecer un brazo de control para que nadie se salga de la línea. Y ahora han cogido más fuerza porque lo que están planteando es, por estar soltando, mira lo que nos pasó. El líder máximo que se anunció que no ha salido. No, escribió. Escribió, pero no ha salido. O sea que aquí ni siquiera tenemos constancia de que existe. De que él está. Hay quien dice que está en coma, hay quien dice que está moribundo, y hay quien dice no, él está vivo, pero la figura del líder supremo allí se ve como una figura religiosa y mística casi. Entra, sale, y entonces después de que el anterior murió,
hay que dar un espacio. Eso es una de las hipótesis que hay, pero lo cierto es que quien manda en ese estado no está clarísimo. Bueno, sabemos que manda ahora mismo la Guardia Revolucionaria, no sabemos si alguien le está dando instrucciones. Claro, la Guardia está en control, pero no sabemos si es un individuo. Pero Mojtaba era leal a ellos, o sea, Claro. ellos lo veían como su líder también, o sea, él era, que probablemente hubiera decidido lo que está ocurriendo, o sea. Sí, y es probable que, y esto es importante, escuchemos a Trump, por eso es que pongo en duda si hay una oportunidad de una movida táctica con tropas, él la va a coger, pero él no quiere una invasión ni que le exija un despliegue de tropas sustancial, porque él sabe que eso le impide poder salir airosamente. Fíjate lo que dijo, el estrecho de Hormuz lo podemos controlar, el ayatollah y yo. ¿No te suena esto más o menos el mismo cambio de música que usó en Venezuela? Igualito. O sea, en Venezuela lo primero era vamos a acabar con los carteles, vamos a acabar con los soles, vamos a acabar con todos estos malvados. De pronto sacan a Maduro, bravo los soles, bravo el régimen, porque se quedó el mismo. Los carteles de soles ya no era cartel. Eso no es, pero ¿qué es sol? Si allí no hace ni sol. Si aquello es todo nube. Entonces, fíjate que cómo él acomoda. Y entonces, MAGA y todos sus seguidores. Menos Tucker Carlson. Eso lo vamos a hablar. Tucker Carlson y Candace Owen y Megyn Kelly y otros se le han salido. Pero, y no se le han salido por Venezuela, se le salieron por Israel y por la guerra en Irán. Pero, mira esto, qué fascinante. Él primero dice, esto es una lucha para salvar la democracia, para salvar a esta población que está oprimida. Y ahora, de pronto está diciendo, no, si entre el ayatollah y yo nos entendemos, y yo estoy seguro que podemos correr entre él y yo el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa el 20% del combustible del mundo entero. O sea, estamos hablando de gas y estamos hablando de petróleo. O sea que, vuelvo te digo, ¿qué yo veo que está pasando? No tengo duda, está confirmado. Trump quiere acabar con esto, pero no tiene claro cómo lo puede terminar y salvar cara. Porque si todo queda igual y esta gente se quedan con el programa de nuclear y con incluso un ánimo de venganza mucho mayor, pues ¿qué ganamos con eso? Entonces él necesita una victoria. Así que la pregunta no es si quiere terminar la guerra. Claro que la quiere terminar rápido, la quiere terminar, Jay, en las próximas semanas para poder ir a China, porque él tiene una gran cumbre planificada que la tuvo que posponer. Que era para el 31. Era para el 31 y la pospuso. Porque 31 de marzo. Y ahora la pospuso y dijo, bueno, estoy en la guerra, no me parece que es propio que yo me mueva de aquí, porque estamos en una guerra. O sea, pero también, por otro lado, si tú insistes en eso, Carlos, tú estás diciendo básicamente, pues yo tengo un deadline para esta guerra y si Irán lo único que tiene que hacer es eso mismo, es aguantar. Claro. Y ahí es donde... Por eso el final blow que está planteando el Departamento de la Guerra ese de meterle el infierno completo allí para entonces o cedes o... Pero por otro lado, si aplicamos los principios ¿verdad? Que hemos aprendido a través de los siglos sobre la guerra, tú no puedes aplanar 90 millones de habitantes. O sea, no puedes hacerlo. Tú puedes, tú puedes hacer tácticamente unos ataques, pero realmente no es realista. Esto no es la Franja de Gaza ni siquiera. Esto es un país que si miramos su dimensión geográfica, más grande que Alaska, una tercera parte de los Estados Unidos continental. O sea, ese es el tamaño que tiene Irán. Y además, unos territorios dispersos. Eso tú no lo vas a poder decimar. Siempre va a haber unas fuerzas allí. O sea, no vas a poder. Es demasiado grande y demasiado disperso. ¿Qué pasa? Si tú haces lo que prometes es yo los voy a doblegar y ellos aguantan, entonces, ¿qué pasó? O sea, y ahí volvemos a que una de las grandes críticas que le hace un sector de MAGA a Trump, que dicho sea de paso, debemos mencionar que está en su
momento de más baja aprobación en la encuesta de Fox. Y lo que viene para encima es huge. Y en la encuesta de Fox. Pero, Carlos, mira lo que está pasando. O sea, el último informe es que la inflación se va a disparar al doble de lo que está ahora mismo, porque simplemente la guerra de Irán va a provocar que el costo de vida en Estados Unidos va a subir por los fertilizantes, que es una realidad, dependen del gas. Y obviamente un montón de otras cosas de la cadena de suministros que dependen de que ese estrecho se abra, de los plásticos, porque Estados Unidos no usa gran parte de ese petróleo, pero sí obtiene, hay que mezclar petróleos, que es parte de lo que la gente no sabe, que el petróleo de Estados Unidos en sí mismo no es suficiente. Tú necesitas siempre poder utilizar ese petróleo y mezclarlo con otros para poder crear sus derivados. ¿Qué significa, Carlos, para un presidente de Estados Unidos que la inflación se dispare a este nivel en este momento, pero si logra, por otro lado, que en efecto Irán caiga o Irán se convierta en un aliado de Estados Unidos que vuelva a ser el Shah de 1979? Oye, Mount Rushmore no se ve tan lejos. O sea, ¿qué es lo que yo creo que Trump quiere ya? No sé si es dinero, no sé si es gloria, Carlos. Que maybe tú escribiste el libro, el Sócrates versus Trump, y tú conoces mucho más a Trump que yo, lo has estudiado mucho más que yo. En su filosofía, él siempre parece que es sobre dinero, sobre cómo hacer capital. Pero yo creo que llega un momento en que tú empiezas a pensar en otras cosas. Entonces, de repente, tú tienes la posibilidad de quedarte con Venezuela. Derrotaste ya en Siria, básicamente cae Siria, estás dándole una grandeza a Israel histórica, lograste los Abraham Accords, o sea, básicamente Arabia Saudita, los árabes y los judíos se unen para ir contra Irán. En serio, eso está pasando, as we speak. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak no tanto, pero también. O sea, los árabes están uniéndose a los judíos para decir, hay que tumbar este imperio persa ya, pues es que esta gente no nos dejan bregar con Medio Oriente. Pues ¿estás de acuerdo tú o no? O sea, yo no estoy diciendo ¿verdad? Una valorización. Eso es histórico. Y si logra de repente que Irán sea el próximo, lo próximo es Cuba y se acabó el juego. O sea, ya no quedaría, más allá obviamente de Rusia y China, que son grandes, o sea, son jugadores grandes, están en la mesa de los nenes grandes, como tú dices. Y Corea del Norte que se coló porque tiene armas nucleares. Pero eso está, sí, se está complicado. Digo, el mundo que se generaría después de eso, sabemos, lo hemos discutido un millón de veces, o sea, es un mundo mucho más inseguro, más inestable, hay un nuevo orden mundial que implica que otra vez el fuerte prevalece, el poder es lo importante. Pero Carlos, ¿qué busca él en esto de Irán? Porque la verdad es que no pareciera ser. La lógica te diría que él no estaba buscando esto. Y hoy ver que estamos hablando de que el petróleo puede treparse a $200 el barril, se acabó. Un presidente jamás podría ganar con esos números. Bueno, primero te voy a decir lo que se comenta fuertemente en los círculos de Washington. Lo que se comenta es que Netanyahu convenció a Trump y no había podido convencer a ningún otro presidente antes que Trump de que la debilidad del régimen del Shah, del Ayatollah, ya estamos mezclando, ya creemos que viene un Shah, no, del Ayatollah, estaba en su momento más débil y que un golpe estratégico para eliminarlo abriría la puerta a un cambio de régimen. Esa venta se la hizo Netanyahu con inteligencia, mezclado con información de las protestas y mezclado con inteligencia de Estados Unidos, que pues decía, mira, sí, este es un momento bueno. Lo que pasa es que otros estudiosos del tema de la revolución de Irán explicaban que el ayatolá se había preparado para si él moría porque ya era un hombre mayor. Así que había toda una preparación de qué pasaba si él faltaba. Y allí hay unos movimientos y hay unas entidades como la Guardia Revolucionaria y otras entidades militares que tienen un amarre político. O sea, recuerda que los regímenes autoritarios, no estoy diciendo totalitarios, estoy diciendo autoritarios,
se entronizan en el poder no solo por la coerción, sino también por que empiezan a ser la forma en que tu vida puede ser mejor. Si tú eres aliado del régimen, tus hijos van a buenas universidades, tú consigues buen tratamiento de salud. Si tú eres del régimen, si te pones medio frío con el régimen, empiezas a perder esos privilegios. Y esa cultura lleva muchos años allí, así que hay un establishment que es pro el régimen. Y ahora mismo la Guardia Revolucionaria es la que está controlando. Ahora, la pregunta que tú haces es, ¿qué quiere Trump? Ahora mismo Trump está viendo esto más como un problema del cual yo tengo que salir que como una gran victoria. Yo creo que él está en un momento Apolo 13. Ya no vamos para la luna. Houston, we have a problem. ¿Cómo aterrizamos? Y ya se lo mandó a decir a sus asesores. Esto sale reportado en varios medios, pero específicamente en el Wall Street Journal de hoy. Bueno, la portada le dice es la portada del Wall Street Journal, que le creo cuando dice, con fuentes, que ya él mandó a decir, miren, yo tengo que acabar con esto. No es casualidad que ayer sale publicada la encuesta de Fox, que es un medio favorable a Trump, en la cual el 59% del pueblo americano desaprueba de su trabajo como Commander-in-Chief. 59 es su peor número desde el 2017, su peor número. Solamente 41% están de acuerdo con él. Que tú puedes decir, si lo comparas con números locales, cualquier político puertorriqueño daría lo que sea por tener 41%. Eso en Puerto Rico es un palo, pero lo que pasa es que aquí la oposición está dividida. Pero en Estados Unidos, que son dos partidos, that's very bad news. ¿Qué pasa? Cuando preguntas, y aquí es que va la data de esa encuesta y la quiero compartir para poner en contexto cómo está pensando Trump. Hoy día, en términos de inflación, el 86% tiene una preocupación alta sobre la inflación y los precios. 86%, eso es abrumador. 80% el precio de la gasolina. 73% terrorismo islámico. ¿Te das cuenta los números que tienen que ver con esa guerra? O sea, esa guerra de pronto tiene un efecto inflacionario, tiene un efecto de encarecer la gasolina y tiene un efecto de crear miedo al terrorismo en alto nivel, incluso más alto que, por ejemplo, gun violence, que la violencia por armas está en 69%, que es alto. Y las deportaciones de ICE, que era el tema ganador de él, 62% le preocupa. O sea, lo ven con malos ojos. Pues entonces, él está en un momento político difícil, y él quiere salir. Esa no es la pregunta, no es si quiere salir o no, es cómo salva cara. Cómo Estados Unidos, luego de todo este jaleo, salva cara. Y presenta esto como una victoria, porque si de aquí lo que termina es que el ayatolá tiene control del estrecho de Hormuz, ¿cuál fue la victoria aquí? Por eso dijo Trump ayer, entre el ayatolá y yo podemos negociar y controlar el estrecho de Hormuz. O sea, lo que está diciendo, deja que mis barquitos pasen y tus barquitos pasan y somos amigos. Pero, ¿qué pasa? Ese es quizás el punto de presión más importante que tiene Irán ahora mismo. Lo otro es que he escuchado diplomáticos, las negociaciones no sabemos qué está pasando, pero hay varias negociaciones ocurriendo. Hay una que se está dando en Ginebra, Suiza. Ustedes saben que Suiza es neutral y muchas negociaciones se dan en Suiza. No porque no sepan pelear, saben pelear muy bien. Fueron los mercenarios de Europa por cientos de años. Y al día de hoy es uno de los países de mejor entrenamiento de la ciudadanía militar, porque es obligatorio el servicio militar. Pero somos neutrales. Y allí se está dando algunas conversaciones donde está Jared Kushner. Pero por otro lado, hay unos mensajes que está Egipto y Turquía están siendo los intermediarios. ¿Dónde está el deal breaker?
pues que la petición de Washington es elimina tu programa de misiles, dame el uranio y se acabó todo apoyo a Hezbollah, Hamas, los Houthis. ¿A cambio de qué? O sea, ok, me bombardeaste, me mataste al líder y ahora me quitas esto. ¿Y qué gano yo? Ah, que te voy a dejar vivir. Pues yo me arriesgo. Dispara por ahí para abajo. O sea, no veo una negociación que las dos partes puedan aceptar en este momento. Eso es como yo lo veo. Y ahí es donde políticamente hay un problema. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de Marco Rubio aquí? Porque yo tengo que decirte que Cuba, y para tú entender el futuro nuestro, tienes que entender el futuro de Cuba. Siempre Cuba ha sido básicamente el catalítico nuestro también. Entonces, cuando uno dialoga este tema, tiene que entender también que el rumor es que después de este all hell break loose, pues vendrá Cuba. Particularmente para ganar el voto en Miami, que ahora mismo lo está perdiendo, al punto de que Mar-a-Lago acaba de cambiar a ser un distrito demócrata, a nivel estatal, obviamente, en una elección especial. Pero, o sea, evidentemente el momentum es demócrata por bastante. O sea, está dando escalpizas en lugares donde se suponía que era cerrado y ganando cómodamente o ganando en lugares donde se suponía que iba a ser una victoria republicana. Ok. Vamos a dividir los temas. Primero, Marco Rubio, a mi juicio, aquí voy a hablar yo, es el más educado, políticamente el más educado y geopolíticamente el más educado de toda la camarilla de Trump. Fue senador, estuvo metido en temas de Sí, el Comité de Inteligencia. Comité de Inteligencia, o sea, es no solamente el secretario de Estado, es... Carlos, si podemos hablar de esto un minuto, porque yo creo que es un valor añadido importante. Hay unos comités que tienen top clearance en el Congreso. No todo el mundo en el Congreso le dan toda la información. Y básicamente usted tiene, ¿verdad? Un clearance, un nivel de acceso a la inteligencia de Estados Unidos. Y se le explican unas cosas al Congreso para que sepan por qué se van a tomar unas decisiones. E incluso se le explican algunas alternativas. Nunca se dice esto es lo que vamos a hacer porque pues para que no se filtre. Pero ciertamente hay una información de top clearance, o sea, de personas que le dan información clasificada y confidencial, y uno de ellos era Marco Rubio, al punto de que fue confirmado unánimemente, básicamente, en el Senado Federal para el secretario de Estado. O sea que los demócratas votaron a favor de él por el respeto que le tienen a él. Así es. Sí que es importante entender esa parte del juego. Hay que entenderlo. Fue el miembro del gabinete con mayor apoyo bipartita. Se le respeta como una persona que, mientras fue miembro del Comité de Inteligencia del Senado, manejó temas importantes, China, Cuba, Venezuela, Irán, todos estos temas, él ya los conoce muy bien. Tiene conocimiento no de propaganda. A veces uno le da la impresión que en el caso de Hegseth es todo lo contrario. Hegseth es el fanático que mi equipo siempre está bien y repite los estribillos más burdos. Se pasa hablando de la Biblia, se pasa hablándole a los evangélicos de que este es el momento para el tercer templo y cuánta cosa hay. Rubio no habla de esa manera. Rubio es el más sofisticado de ellos. Y a la misma vez ha demostrado habilidad diplomática en momentos complicados. Su rol en Venezuela no fue el rol de echar leña al fuego a lo loco. Probablemente fue uno de los claves para lograr una salida que Trump se sentía cómodo. Pero él, si miras, y esto lo puedes verificar en algunas de las publicaciones, tiene el respeto del establishment republicano. De hecho, hay el director del magazine de The American Conservative, se llama Kurt Mills. Estaba haciendo expresiones, lo puedes buscar, estaba haciendo expresiones que dice, aunque él tiene hay razones para culparlo, dice, it's not cool to go after him. En el mundo republicano, él tiene un aura que no nos conviene atacarlo. O sea, cuando un director de un medio republicano te dice así sobre él es una persona que tiene respeto del establishment republicano. Y en el mundo de Trump, si tú te das cuenta,
Trump siempre habla en binomio. JD y Marco están haciendo esto, son como sus dos preferidos. Y en este momento JD ha querido insertarse como un negociador. Recuerda que para Trump el valor de que JD Vance esté metido ahí es que JD Vance en el mundo MAGA fue uno de los grandes profetas de que vamos a acabar con las guerras internacionales. Y decían y repetían, y lo hicieron mucho en la convención republicana y en la campaña. Si gana Kamala, viene más guerra, viene más muerte de americanos. Con Trump se acaba eso, se van a acabar the never ending wars. Y ahora estamos metidos en esto. Entonces JD está usando el rol, apostando a que él se puede meter como un negociador para acabar con esto y decir, no, esto fue un episodio para acabar con una amenaza inminente. Ese es el discurso de JD. Rubio lo has visto en un perfil mucho más bajo con lo de Irán, explicando, de hecho, en un momento dado, Rubio cometió un pequeño, como dice, Freud lo hubiera mirado así serio porque dijo prácticamente que fue Israel que proveyó la inteligencia para el ataque. Y que esto, pues, un poco es una operación que Estados Unidos ha apoyado a Israel. Él se fue por ahí y luego tuvo que recoger y decir, no, Estados Unidos es parte integral de este esfuerzo. Pero se le salió porque es verdad. Esa es la verdad en Washington. Que Israel creó las condiciones, especialmente Bibi Netanyahu, creó las condiciones para que Trump se tirara a la piscina pensando, hay 20 pies de altura, yo me puedo tirar y no voy a tocar el fondo. Pero se tiró y habían 3 pies de altura. O sea, ahora mismo se ve poca agua en la piscina. Y ves a Trump, y esto es de las cosas fascinantes. ¿Por qué lo analizamos? Porque es que estamos hablando de la historia in the making, está pasando mientras lo vemos. Trump narra, no, yo estoy metido en las negociaciones, sí, y yo con el Ayatollah, yo estoy seguro que podemos hacer un negocio, esto y lo otro, pero si no, lo que le va a caer es la amenaza. Tú te puedes imaginar a Trump negociando eso en un hotel en New Jersey. Bueno, ese hotel va a ser el mejor y va a estar lleno y va a ser el más bello y van a venir los mejores shows. Pero si te me opones y me metes esa regulación, te voy a acabar y te voy a llevar a los tribunales. O sea, te lo puedes imaginar usando la misma metodología que usaba cuando negociaba los hoteles. Es así. Pero esto no es un hotel. Esto es un país musulmán ultraconservador que ha hecho una revolución a base de una visión teocrática imperial. Y esto de negociar y doblarse, porque es que tú me vas a tirar 3 bombas, yo no lo veo ocurriendo en este momento. No lo veo. Bueno, es que sería hasta una invasión quizás de las islas vecinas, o sea, de sus islas, ¿no? Y de su sistema petrolero completo, y a la misma vez está ocurriendo una inundación allí, una sequía tan bestial que casi tienen que desalojar a Teherán. O sea, estamos hablando de un país que tiene 9 millones de personas viviendo en un lugar donde no hay agua. Y casi, pues se las ven complicadas. Y eso, pues, de nuevo, ocurrió no hace tanto. Cuando tú ves que la respuesta de Irán es, tú me vas a tumbar mi sistema eléctrico, pues yo te tumbo tu agua y dejo sin agua a 100 millones de personas en Medio Oriente. Eso no suena a gente que está dispuesta a negociar. No. Eso no suena, o sea, eso no suena a gente que no está diciendo yo voy a todas y nos vamos a matar en la raya. Como diría Héctor el Father. Perdóname, ¿verdad? Yo sé que tú citas a personalidades históricas importantes, pero ¿Qué diría Héctor el Father? Héctor el Father diría, vamos a matarnos en la raya. Vamos a matarnos. Pero él ahora no lo diría. No. Ahora porque diría, ahora está más... Ahora ya vamos a orar y ayuno y oración. Vamos a perdonarnos en la raya. Una vez lleguemos a la raya, pon la otra mejilla, ¿verdad? Porque si es cristiano. Oye, la verdad es que el mensaje cristiano es exigente. O sea, aquellos que se abrazan al cristianismo tienen que tener mucho valor porque poner la otra mejilla, o sea, me dieron una cachetada y tú pones la otra mejilla. Ama a tu vecino como a ti mismo. Como a ti. O sea, tú te quieres mucho a ti, pero el vecino quiere lo igual que a ti. Oye, está duro.
Pues gente que no se quiere mucho a sí misma. Bueno, si tú bajas esa vara, digo, y cuando las bienaventuranzas dicen, es oye, bienaventurados los rechazados, los pobres, está interesante. Yo tengo mi issue con... Bueno, está bien, debo dejar eso ahí. No siempre tenemos estos momentos religiosos. Pero, by the way, yo creo que uno de los criterios por los cuales Trump tomó la decisión que tomó es religioso. Porque hay un montón de gente que piensa que este es el fin de Gog y Magog, de Ezequiel 38. Y como todas las naciones se levantarán contra Israel, y Israel logrará vencer y pues será la nación espiritual. En el caso del cristiano, lo ven como un, ¿verdad? Israel espiritual. Mientras que el mundo hebreo, judío, pues lo ve como el Israel físico, ¿no? Sion, y por tanto la Nueva Jerusalén para los cristianos. Así que hay grupos cristianos que ven esto, o sea, que son pro Israel incondicionales porque lo ven atado a una interpretación de la Biblia. Correcto, y que lo ven como Israel es el reloj del cielo. Y un montón de gente lo ve así. Y yo sé que cada vez que yo digo esto, hay grupos cristianos que dicen, tú no sabes de la Biblia. Bueno, porque usted no piense así, porque en tu iglesia no lo ven así. Pero créanme, en el mundo evangélico hay un montón de personas que sí lo ven así, al punto de que Trump nombra a Mike Huckabee como el embajador en Jerusalén. Sí. Y cuando él decide mudar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, eso para muchos del mundo cristiano fue, este es el escogido, porque este es el que está diciendo que la capital es Jerusalén, y es la Nueva Jerusalén lo que viene por ahí, etcétera, etcétera. O sea, nada, no es Tel Aviv. Y eso tiene un significado, una simbología para muchos grupos cristianos. Oye, no son todos, esto es como QAnon, tú sabes que no todo el mundo es parte de, pero hay mucha gente que sí. Y pues usted tiene que entender que usted no tiene que ser, o sea, yo no siempre necesito a todos, yo necesito unos grupos, y Trump le abre esos grupos, y esos grupos son los que él necesita para poder mantener su narrativa y su mensaje. Pero este tema es bien relevante para el análisis que hacemos, que es político, porque no hay duda, está documentado, que el votante evangélico blanco americano votó abrumadoramente por Trump. Y cuando se le pregunta a los líderes, ellos dicen que la Biblia enseña que los escogidos de Dios son imperfectos y son pecadores. Pero, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? O sea, asumiendo de que en ocasiones, en momentos de crisis, pues Dios escoge los líderes. Eso es una visión retro del mundo evangélico que choca totalmente con la visión católica del Renacimiento para acá. Acuérdate que todo el progreso, no el progreso, digamos, cómo evolucionó la política en Europa fue separar la idea de que el gobierno es de Dios. No. Hay una separación de iglesia y Estado porque Dios, según San Agustín, opera en la ciudad de Dios, no en la ciudad terrena. Entonces, esa visión católica que por siglos tomó madurar y que separa totalmente la visión de que el líder que está ahí no tiene nada que ver con mi religión ni mi Dios y no puede usar a Dios como su fuente de legitimación. La fuente de legitimación de un político es el apoyo popular, ¿verdad? O sus acciones, buenas o malas. Pero estos evangélicos han vuelto retro a la visión, digamos, del Deuteronomio, que era que Dios literalmente escogía los líderes. Así que si eres líder, ya por ese dato, yo tengo que asumir que Dios te escogió. Entonces es una... ¿Qué es el propósito de Dios en tu mandato? Que es una... que está... O sea, si lo miras en términos geopolíticos, también es una contradicción de términos, porque tú decir que Hitler escogió a Dios, está duro. Que Dios escogió a Hitler, sí. Que Dios escogió a Hitler o a Stalin o a Mao. O sea, cuando lo miras así, como que la visión de la separación de iglesia y Estado, desde pensadores como Marsilio de Padua, que decían, no. Y entonces también tienes apoyo en el Nuevo Testamento para esa visión. Como por ejemplo cuando Dios dijo al César lo que es del César.
y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús no está diciendo, bueno, el César lo puso mi padre, porque mi padre es quien pone y quita reyes. No, no, no. Lo que le está diciendo es, mientras exista este régimen, ese no es mi negocio. Mi negocio no es la política. Mi negocio es el alma de la gente. Ese es un poco el mensaje de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que es totalmente diferente a esta otra visión. Nada, y por si acaso, el texto bíblico que más usa Benjamin Netanyahu es cuando Amalek ataca a traición al pueblo de Israel cuando está huyendo de Egipto. Y en ese momento, pues básicamente siempre se usa este ejemplo, ¿verdad? Ese momento ejemplar para plantearle al mundo hebreo y al mundo cristiano que esto es un regresar a eso y que por tanto, pues hay que estar con Israel. De hecho, hay un grupo de que asegura que se le envió un mensaje en un discurso que no fue grabado, en un discurso que, ¿verdad? Que habían ahí que soldados protestando sobre eso, que había un discurso diciéndole que parte de lo que se iba a hacer en Irán era avanzar el Armagedón, o sea, traer el final de los tiempos conforme al Apocalipsis, ¿no? Al libro de Revelaciones. Así que nada, todo esto es un supuesto discurso de Pete Hegseth, ¿verdad? Yo no sé si es verdad. Estoy diciendo que eso es lo que dice un grupo de un religious watchdog, diciendo que, pues, separación de iglesia y Estado y todas estas cosas. Yo no sé, honestamente, pero conozco mucha gente que vive en ese mundo que cree que esto de verdad que será entre Irán e Israel el tiempo del fin y que, ¿verdad? Regresando a la época de Ciro por allá y Babilonia, etcétera. Así que nada, yo lo dejo ahí. No, o sea, por lo que traemos esto no es para hacer una discusión teológica, es que estos argumentos, cuando entran en el ámbito político, dejan de ser meramente argumentos teológicos y se convierten en herramientas de los políticos. Y Trump ha sabido muy hábilmente, igual que Putin, hablarle a utilizar a ortodoxos como... Exacto, y así, claro. y lo mismo Putin desde el principio de su mandato, él entendió que parte de la fortaleza de su gobierno dependía del nacionalismo y él amarró el nacionalismo a la fe ortodoxa. Igual que Benjamin Netanyahu no podría gobernar con el Likud, nada más necesita a los grupos ortodoxos. Claro. Esa es la coalición. Esa es la coalición. Y ahora mismo estamos en una situación donde hay mucha propaganda. Si miras solamente la prensa en Estados Unidos, tú pensarías que hay un negocio que está avanzando, una negociación. Cuando escuchas los diplomáticos y los portavoces de iraníes están en un discurso totalmente diferente. Yo lo que escucho es gente diciendo, no tenemos nada que negociar con Washington. O sea, Washington acaba de matar a nuestro líder máximo. Claro, mientras eso está pasando pueden haber tras bastidores, pero ellos han insistido, específicamente el canciller Abbas Araqchi, él dijo una cosa que yo me quedé pensando, dijo, no vamos a aceptar nada que parezca rendición. Entonces, cuando veo los 15 puntos de Trump, que me das el uranio, entrégate, me das el carro, la casa, el predio, te arrodillas, me pides perdón, eliminas todo apoyo a tus aliados exteriores, pues eso es una súper rendición. Yo quiero hacer una aclaración porque me enviaron una nota como que explicara cuáles son los grupos que apoya Irán. Mira, realmente son 3 movimientos importantes. Está Hamas, que es el que opera en la Franja de Gaza, súper importante. Está Hezbollah, que quizás es el más sofisticado de todos, que opera en Líbano. Y entonces están los Houthis, que están en Yemen. Y los Houthis son un montón. Lo que pasa es que no tienen el armamento que tiene Hezbollah. Esos 3, o sea, no estamos hablando que son 20 gatos. Esto no es una protesta de esas que van a Fortaleza y hay 15 caminando. No. Estamos hablando, en Hezbollah tienen que haber activos como 50,000 militares. En los Houthis son como 100 y pico de mil. O sea, son ejércitos regionales que son subvencionados por Irán. El fin por el cual, o el objetivo estructural por el cual se fundó Hamas es la fundación del Estado palestino y la destrucción del Estado de Israel. Cuando tú tienes una organización, imagínate que ahora mismo
se instituya una organización que diga, el deseo de esta organización es la destrucción de Jaguar Media. Sí, no, olvídate. Pues entonces, ¿qué tú Se acabó dices? el juego. Bueno, pues hasta, como tú dices, hasta nos matamos en la raya, porque si tu razón de ser es la destrucción mía, pues mi razón de ser va a ser defenderme de ti. Y hay otros grupos, esos son los más conocidos. También está la milicia chiitas que estaban peleando en Siria. Bueno, claro, que están decimados. Que ahora mismo están en su peor momento. Pero sí. Pero fueron el gobierno en un momento dado, Sí, dicho sea de paso. Y como estaba Bashar al-Assad allí también, o sea, tuvieron poder por mucho tiempo. Está la yihad islámica, que también ellos la apoyan con armamentos, pero por si acaso los principales son los que mencionaste, Hezbollah, que es el más sofisticado de todos, los hutíes y Hamas, que están obviamente en un momento de extrema debilidad y por tanto Israel convence a Trump de vamos a aprovechar este momento. Este es el momento. Y a veces pues la oportunidad te nubla de los riesgos. Sí, y esto se ha venido diciendo, digo, aunque tú no lo creas, yo he estado repasando por una cosa que estoy trabajando, quizás el primer libro de historia de la guerra en Occidente, de historia como historia, no la Ilíada, y es el libro de Tucídides de la guerra del Peloponeso, que fue la guerra entre Esparta y Atenas. Y la narración, cuando yo lo leí fragmentos cuando estaba en la universidad y he estado leyéndolo, y es fascinante, Jay, porque es una narración tan moderna, o sea, tan aplicable, porque te pone los planes de cada parte y qué pasa después. Y cada parte tiene razones muy elocuentes de por qué mi plan va a ser mejor. Pero luego, cuando empiezan a guerrear, pasan cosas inesperadas. O hubo un pueblo que cayó, o otro que te traicionó y se fue con el otro. O los barcos no llegaron a tiempo. Entonces empiezan a darse lo que es la realidad de la guerra, cobra una fuerza y una dinámica que va más allá del control racional de las partes. Y eso ha pasado desde entonces hasta el otro día, la Segunda Guerra Mundial. Toda la experiencia de guerra tiende a ser impredecible y con consecuencias que a veces no se anticiparon. Bueno, la guerra de Ucrania siendo el ejemplo mayor. ¿Quién hubiera pensado que Ucrania iba a durar más de una semana? Obviamente exacto. Con la ayuda de Occidente. Sí, pero aún así, mucha gente pensó en cosa de semanas, Vladimir Zelensky va a exiliarse a París y va a vivir allí en un piso en París como exiliado y va a tener acceso a los medios y va a ser como el Dalai Lama, quejándose, pero no va a poder hacer nada. Y no, ha aguantado. ¿Y quién iba a pensar que luego de varios años de esa guerra, hoy día Occidente empieza a comprarle combustible? ¿A quién? Y armamento a Ucrania. Pero le empieza a comprar combustible a Rusia. Sí. El que estaba aquí. O sea, hay una autorización de pronto que ahora ese amarre, ahora mismo Vladimir Putin está diciendo, si te lo dije que al final ibas a necesitarme. O sea, el mundo que estamos viviendo ya no es un mundo que podemos decir con esa arrogancia del manager, con la arrogancia del que piensa, no, si esto es, la historia se acabó. Esto es cuestión de tener buenos gerentes de proyectos. El héroe del mundo neoliberal es el empresario, el jefe de proyecto. El empresario pone los chavos y tiene la visión y el jefe de proyecto es el que lo ejecuta. No, es que ahora estamos bregando con otro tipo de dinámica, donde quizás el 20% del combustible está amarrado en el estrecho de Hormuz y eso tiene un impacto global en el precio de las cosas y va a tener impacto en las elecciones de medio término. Eso no te quepa duda. Y Carlos, tengo que decir, para terminar, que mientras nosotros hablamos de ¿verdad? La boricuada que ha pasado los pasados días y la pelea entre los dos grupos que se pelean en el gobierno. Yo estaba un poco ajeno, luego me cuenta. Tengo que decirte algo. No, pero quiero decirte esto brevemente. O sea, literalmente hay gente pensando en cómo va a ser un campo minado en la Luna porque quieren minar la Luna y la NASA está pensando volver a la Luna en el 2028 porque ven que con la robótica se acabó la distancia como un problema. Sí. Y eso, de nuevo, es un cambio en el paradigma global, pero pues nosotros seguimos mirando nuestro ombligo mientras se conforma un nuevo orden mundial
y un nuevo orden estratosférico. Sí, Así que todo lo que está pasando. El otro día, yo te lo cuento anecdóticamente, el otro día a mí me gusta escuchar el The Daily, New York Times. el New York Times, y estaba hablando un experto en China. Estaba haciendo una explicación bien elocuente de cómo China ha convertido la inteligencia artificial y la robótica en su caballo de batalla de la manufactura. Y por tanto, pueden hacer los carros más baratos y eficientes de todo el planeta hoy día. Y así muchas cosas. Y además tienen dominio de la materia prima en muchas cosas. Pero dice, pero hay un elemento que no se discute. Y yo me quedé pensando, ¿a qué se refiere? Y me estaba diciendo, dice el profesor hay millones de chinos que están estudiando primera generación. Son hijos de analfabetos. Son hijos de personas que no saben leer ni escribir y hoy día son ingenieros, arquitectos, están en aeronáutica. Entonces, el cambio para ellos ha sido tan dramático y tan existencialmente transformador que ellos apuestan a que la educación, el trabajo y la confianza en el Estado. Entonces tú comparas esa mentalidad de esa generación china, que es una generación similar probablemente a los americanos después de la Segunda Guerra Mundial. El entusiasmo de haber salvado el mundo de los nazis y después el boom económico, la suburbia, todo lo que pasó. Y mira la decadencia en que ves la clase media en Estados Unidos y en Puerto Rico, los jóvenes, este afán de estar siendo entretenidos, no tanto de educarse, no tienen hambre de leer libros o de cómo yo me convierto en el mejor ingeniero. No. Yo lo que quiero ser es ¿qué? YouTuber, influencer. Yo lo que quiero es ser ¿qué? Yo quiero ser este concepto que pues, es muy, no me gusta criticarlo, pero quiero criticarlo. Yo soy serial entrepreneur. Yo hago empresas, vendo, compro. ¿Pero qué haces para cambiar el mundo? No, yo lo que hago es empresa y hago chavos. Y cuando miras eso y miras por dónde viene China, hay que entender que hay un cambio generacional y de civilización que tenemos que estarlo mirando. Pero hay que ver si la demografía y lo que pasaba siempre, ¿no? Que papi fue descalzo a la escuela, yo fui en carro, pero mis nietos verán otra vez descalzo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que típicamente normalizamos el éxito, normalizamos los recursos. O sea, normalizamos. Esa es la paradoja del éxito, ¿no? Esa es la paradoja del éxito. Y sentirte, y esto es uno de los grandes problemas de Occidente, es sentirte que tienes todo lo que tienes, es insuficiente, te mereces mucho más, pero todo lo que tienes es como, ya lo aceptas. Ya normaliza el que... Ya no te impresiona que tú vives mejor de lo que vivieron todos los seres humanos antes, hace los ricos de los 1920, de hace 100 años, vivían peor que la persona promedio, claro, hoy día, seguro. Y tienen peor acceso a la salud. Tenían esclavos, eso sí. Pero como hemos dicho, que el es la progreso, parte más terrible de todo. Exacto, el progreso es siempre un concepto análogo y equívoco.